que había en mi cuerpo. En un momento tenía yo un departamento lleno de varios pastores, llevaba a México y me atendieron ahí mismo, y amigos pastores de México se estuvieron turnando todo el día, nunca me dejaron solo en un ratito, me llevaban el desayuno a la cama, y qué se te ofrece, pastor, y qué necesitas, y qué le traemos, y se dan cuenta que es Dios el que está ahí con nosotros en todo momento, y que abre esa puerta de bendición a una vez de que ni siquiera lo esperamos, o que pensamos que está muy ocupado con sus labores. El tesorero de la asamblea es un hombre sumamente ocupado porque las finanzas son muy complejas, pero no quitó su atención de estar viendo que era necesario para mi persona. Yo le doy muchas gracias a Dios por esto. Y porque me permitió regresar, la doctora que me atendió me decía: usted mañana no puede viajar, que no me da gastroenteritis y no se puede ir. Le digo: yo me quiero ir. Y dice: bueno, pues solamente que el Señor lo levante, así como no. Y les digo a todos los pastores que estaban allí, hay como 6 pastores aquí, a veces eran por mí, les digo. Y ya se reunieron todos y empezaron a orar. Ya para la tarde, no, sí, yo ya estaba levantado, ya me sentía mejor. Al siguiente día pude ir a la reunión que tenía programada. Y saliendo de la reunión al aeropuerto, gracias a Dios que ya estamos aquí, que el Señor ya me fue con mi familia. Esta mañana nos corresponde acercarnos a la pregunta número 6 de Catecismo de Heidelberg, y corresponde a las preguntas 16, 17, 18 y 19, y están ahí en nuestro boletín. Yo les voy a invitar a que entre semana vean estas preguntas, lean las citas bíblicas y se den cuenta cómo la palabra de Dios nos afirma y nos reafirma lo que vamos aprendiendo y que es base de la doctrina que tenemos como Iglesia Reformada. Parecería una pregunta muy obvia la que se está haciendo en el título de este mensaje. Solo Jesús me puede salvar, solo Jesús puede salvarme, es el título. Y yo creo que si hiciéramos esa pregunta, pues todos contestaríamos: sí, solo Jesús nos da salvación. Eso es algo que tenemos el conocimiento. La pregunta es: ¿cómo este conocimiento hace mella en nuestro corazón? ¿Y cómo ese conocimiento lo estamos llevando a otros? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque sabemos que solamente Jesucristo puede salvarnos. Eso es un conocimiento que la palabra nos ha enseñado, que hemos escuchado y leído y hemos reflexionado en ello una y otra vez. Sin embargo, vivimos en medio de una sociedad que sigue sin creer que Jesús es el único Salvador. Y más aún, que influye con lo que están haciendo, con lo que están hablando, con lo que gira a nuestro alrededor, aún en nuestra propia fe y el pensamiento, en algunas ocasiones, quizás solamente, pero que sí hay una influencia. ¿A qué me refiero? Hoy cuando nos acercamos a las personas, vemos su gran necesidad de Dios. Esto nos queda muy claro. Vemos a nuestro alrededor personas que están desesperadas, que están inquietas, que desconocen cómo lograr satisfacción y plenitud en su vida, y nosotros conocemos que Dios se las puede dar a través de Jesucristo. El ser humano a nuestro alrededor está buscando respuestas, está buscando alivio a su necesidad, al dolor que está padeciendo la sociedad actual. Sin embargo, lo buscan de maneras equivocadas. Y aunque muchos tienen la idea de que Dios les puede dar respuesta, buscan a Dios de una manera que no es la correcta. Y aquí es donde tenemos que profundizar precisamente en la respuesta a esta pregunta: solo Jesús me puede salvar. Y entender que esta salvación que conocemos, de la que hablamos, de la que predicamos, es precisamente el restaurar la comunión con Dios. Ese es el principio de la salvación. Necesitamos que la comunión que se perdió con nuestro Dios a causa del pecado desde ya en el Edén sea restaurada. Cuando esa relación es restaurada, tengo seguridad en mi vida de que hay salvación. Una salvación que he iniciado al caminar en esta tierra en comunión con Dios y que se va a postergar por toda la eternidad en la presencia de nuestro Dios de una forma continua. Sin embargo, las personas están buscando a Dios, decía, de una forma equivocada. Vemos que hoy se ha hecho muy común en diferentes prácticas que se dicen de carácter o de orden espiritual,
o la búsqueda de la divinidad a través de diferentes medios espiritistas, casi espiritualoides, podríamos decir, vemos que se está buscando comunión con Dios a través de terceras personas o incluso de objetos. Y entonces cabe la pregunta, porque esa es una pregunta que nosotros debemos poder responder. Solamente en Jesús hay salvación. La palabra nos enseña de una forma muy específica. En la palabra lo podemos entender y comprender, pero tenemos que aprender a vivir esta verdad. Es una respuesta que tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro quehacer cada día ante las personas. Y entonces, cabe la pregunta. No es algo que solamente tengamos en nuestro conocimiento y vamos a decir, sí, solamente Jesús se puede salvar, sino que tiene que volver una realidad en nuestra vida. Y entonces vamos a acercarnos precisamente a esta parte de la palabra ahí en Hebreos. Si pusiste atención, en esta porción de la palabra en Hebreos se nos habla precisamente del sacerdocio levítico, del sacerdocio mediante el cual se ofrecían sacrificios y mediante estos sacrificios se alcanzaba el favor y el perdón de Dios para el pueblo. ¿Cómo se realizaba esto? Bueno, conocemos un poco cuando vamos a Levítico, cuando vamos a Deuteronomio, en el mismo Éxodo, cuando es establecido, pues nos damos cuenta que tenía que haber todo un proceso mediante el cual el gran sumo sacerdote, establecido por Dios, de la casta sacerdotal que correspondiera en ese momento, tenía que llevar este proceso de presentarse delante de Dios a nombre de todo el pueblo. Y tenía todo un proceso que realizar. El capítulo 16 de Levítico nos habla de esto y hay que leerlo con detenimiento, pero si queremos resumirlo en unas pocas líneas, lo que nos dice Levítico 16 es que en primer lugar el sacerdote tenía que ir y lavar su propio cuerpo. Se iba y se daba un baño, seguramente no en un río, sino a través del agua que se reunía en las tinajas especiales para los lavamientos. Después se cambiaba de ropa, no entraba a ofrecer sacrificio con una ropa común, se ponía el ropaje especial que Dios había determinado para él. Ofrecía primero un becerro por sus propios pecados, y dice, y por los de su familia, para poder después presentarse delante de Dios. Después tenía que llevar 2 animales, falsos cabríos, sobre uno de ellos se ponía o se imputaba todo el pecado del pueblo, y por poner la mano sobre ese animal, todo el pecado que había en el pueblo era puesto sobre de él, y ese animal era soltado para que fuera al desierto, así se describe. El otro se mataba y su sangre era ofrecida en el altar como ofrenda delante de Dios, y después el cuerpo de ese animal era quemado totalmente y se podía concluir con esto la expiación. Cada cuando se hacía esto, una vez al año. Y una vez al año el pueblo tenía que venir y se tenía que repetir todo este ritual. Y era la forma en que Dios perdonaba el pecado del pueblo. En Crónicas capítulo 24, David, por guianza de nuestro Señor, de nuestro Dios, establece 24 órdenes sacerdotales. Si le gustan los nombres raros para sus hijos, aquí hay 24 muy buenos que pueden usar. Las órdenes sacerdotales que impuso David eran la orden de Joiarib, Jedaías, Jarib, Seorim, Malquías, Mijamín, Cos, Abdías, Jesúa, Secanías, Eliasib, Jaquín, Jupa, Jezebab, Bilga, Imer, Gesir, Abses, Tetaías, Jezequiel, Jaquín, Gamul, Delaya y Maasías. Hay que 24 nombres para sus próximos hijos, no para sus nietos, estos no les tocan a usted por ellos. Pero si piensan tener más hijos, hay nombres. Algunos de ellos incluso los conocemos personas que llevan estos nombres. Pero si usted se fija, ninguno de estos 24 nombres de órdenes sacerdotales incluyen una que leímos hace un momento en el libro de Hebreos. La orden de Melquisedec.
Y la orden de Melquisedec solamente la encontramos por allá en la historia de Abraham, llegando después de vencer a los enemigos para ofrecer los diezmos delante de Dios y entregárselos precisamente al sacerdote Melquisedec. Y después encontramos como el mismo rey David afirma por revelación divina que hay un Señor que es su Señor, a quien Jehová Dios le ha otorgado el ser sacerdote según la orden de Melquisedec. Y después en Hebreos pues ya nos llega una afirmación mucho más específica y clara de que este varón de la orden de Melquisedec, sumo sacerdote, es nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algo interesante que debemos reflexionar. Jesús no es cualquier sacerdote, no es cualquier sumo sacerdote, es una orden especial, no es una orden humana. No es por descendencia, no es porque haya sido puesto aún por revelación de Dios al rey y al haber escogido estas 4 líneas sacerdotales, sino que nuestro Padre Dios, en su orden eterno, estableció un sacerdocio especial. Y este sacerdocio no es humano, es un sacerdocio divino. Y entonces tenemos que afirmar, por conocimiento y por experiencia personal, que Jesús es el sumo sacerdote de esta orden establecida por Dios para ofrecer un sacrificio que es único, no como el que, como dice Hebreos, se tenía que ofrecer año con año delante del altar de Dios, sino un único sacrificio que nos otorga salvación. Y entonces lo que verdaderamente nos tenemos que preguntar el día de hoy es, ¿por qué? ¿Por qué solamente Jesús puede darnos salvación? Y quiero que reflexionemos en esta pregunta, porque la respuesta debe ser un conocimiento básico de nuestra vida, porque mucha gente te lo va a preguntar. Cuando tú le compartes el Evangelio a alguien, te va a decir, ok, pero yo creo en este santo, en esta virgen, en esta otra condición, en esta otra práctica, y yo creo que eso me da salvación. Pero que te va a decir, no, yo creo que las buenas obras me dan salvación. Yo creo que Dios es tan bueno y misericordioso que me va a dar la salvación porque yo no hago nada. ¿A quiénes piensan de esta manera? Y nuestra respuesta siempre tiene que ser, solamente Jesucristo puede otorgar salvación. ¿Qué te van a preguntar cuando le digas esto? ¿Por qué? Porque solo Jesús puede dar salvación. Y la palabra de Dios, precisamente aquí en Hebreos, nos da la respuesta. Ven conmigo al pasaje que leímos, por favor, Hebreos capítulo 7. Y vamos a leer juntos nuevamente algunos de esos versículos. Versículos 26, 27 y 28 de Hebreos 7. ¿Lo tenemos? ¿Me ayudan con la lectura? ¿Qué dice la palabra? Porque cada somos sacerdotes. Cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Nuestro Señor Jesucristo ofrece salvación y solo Él puede dar salvación, porque Él es este sumo sacerdote que es humanamente perfecto, y esto era necesario. La justicia de Dios exigía que la naturaleza humana, que fue la que fue caída, o vino en el desorden del pecado, en una separación de la relación con Dios, pagara por ese pecado que se había establecido. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. Eso está determinado por Dios, por su palabra y por su ley. Cuando un sacerdote humano ofrecía un sacrificio, aun siendo un sacrificio adecuado, no ofrecía sino la muerte de un animal y el derramamiento de la sangre de este animal. Y por la gracia de Dios, porque siempre el perdón ha sido por gracia,
Dios aceptaba este sacrificio y era suficiente para perdonar el pecado del pueblo en ese momento. Sin embargo, el pueblo seguía pecando y era necesario volver a repetir una y otra vez este sacrificio. A esto le añadimos que los mismos sacerdotes que ofrecían ese sacrificio para pedir el perdón tenían que pedir perdón por sí mismos, por sus propios pecados y hacerlo de una manera continua. Y la justicia de Dios exigía que la naturaleza humana fuera castigada. Entonces era necesario que un ser humano, hombre, carne como nosotros, hueso como nosotros, sangre como nosotros, ofreciera un sacrificio, pero ese sacrificio tendría que ser perfecto. Y para ello se necesitaba una naturaleza humana perfecta. ¿Dónde podemos encontrar un ser humano perfecto con una naturaleza humana no caída, no quebrada por el pecado, que no necesitaba restauración? Solo Jesucristo puede otorgar salvación, porque solamente Jesús es ser humano perfecto. Para poder ofrecer este sacrificio de manera total, este hombre con una naturaleza humana tendría que ser sin pecado, y conforme lo acabamos de leer, tendría que ser santo, inocente, sin mancha, apartado de la influencia de los pecadores. Los invito a que busquemos por el mundo a alguien así. En el pasado, en el presente, y me atrevería a decir que no lo vamos a encontrar en el futuro. Porque la palabra de Dios es verdad absoluta. No hay justo ni alguno. Y esto nos dejaría en el pecado y por lo tanto en la consecuencia de muerte, sin esperanza de salvación a todo el género humano y a todos absolutamente los seres humanos, desde Adán hasta el último ser humano que nazca antes que el Señor vuelva y esta tierra termine. Solamente Jesús es hombre sin pecado. El sacrificio sacerdotal del Antiguo Testamento tenía que ser repetitivo y solamente tenía un efecto temporal. Sin embargo, la palabra nos dice que nuestro Señor Jesucristo ha trascendido la ley y no que haya pasado por encima de ella. La palabra nos ha enseñado que Él la cumplió y la cumplió de una forma perfecta. Se hizo pecado por nosotros y en ese cumplimiento perfecto de la ley ofreció su propia vida en pago por el pecado. Un pecado que Él no cometió, un pecado que tú y yo cometimos, pero Él tomó nuestro lugar en la cruz. Solamente Jesús puede ofrecernos salvación, porque solamente Él, como ser humano perfecto, como ser humano santo y sin pecado, podría haber tomado nuestro lugar representándonos, como lo hizo Adán en la caída con el pecado, ahora delante de Dios para salvación, representar a cada uno de nosotros quienes ahora estamos en Cristo, que decimos hemos sido lavados por su sangre, que hemos recibido sobre nosotros el sacrificio perfecto, el sacrificio eterno, ese sacrificio suficiente presentado una sola vez, dice la palabra, y para siempre. ¿Por qué solamente Jesús nos puede dar salvación? Porque solamente un hombre perfecto podía tomar nuestro lugar para pagar la justicia de Dios. Y el único hombre perfecto, santo, delante de Dios es Jesús. En ningún otro hay salvación. En segundo lugar, era necesario que este sacerdote no solamente fuera humano y perfecto, tenía que tener también un orden, una naturaleza divina. Y solamente Jesús es divino. Versículos 21 al 24, ayúdenme nuevamente con la lectura. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Por tanto, Jesús es hecho creador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Vemos algunas porciones de esta palabra que nos hablan de la divinidad de Dios, de Jesús. Pero me decía, ¿dónde? Versículo 21 dice: tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. ¿A quién le pertenece la eternidad? A Dios. Solo Dios es eterno. Solo Dios permanece para siempre. Solo lo que Dios ha determinado y es parte de su naturaleza como su palabra permanece para siempre. Solamente el Hijo de Dios, el gran Mesías, el Redentor, Jesús el Cristo, es Dios eterno. Y su sacerdocio es eterno. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El sacerdocio de hombres débiles no era suficiente. Ellos iban a morir algún día. Su pecado, la consecuencia del mismo y la propia naturaleza caída los llevaría a morir. Su ciclo de vida terminaría. Y lo que ellos podían hacer en la labor sacerdotal de intercesión terminaba y tenía que repetirse una y otra vez. Pero nuestro Dios eterno requería un sacerdote cuyo sacrificio permaneciera eterno y permanente. Solo Jesús, que es Dios, puede ser nuestro sacerdote de forma permanente. Además se requería que el sacerdote fuera un fiador. ¿Qué es un fiador? Un fiador es aquel que se estampa su firma en un compromiso que dice: si el otro no cumple, yo cumplo por él. ¡Qué valentía! Hoy cuando nos piden ser fiadores, le pensamos, ¿verdad? Porque si el otro no cumple, pues que cumpla él, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo dijo: si cualquiera de estos escogidos de mi Padre para estar en mi mano no cumple, yo cumplo por él. Para ser un fiador perfecto delante de Dios, no podría haber error. Había que responder eternamente y fielmente a este compromiso. Y solamente Dios es santo, 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 por lo que solamente Dios puede ser fiador perfecto. ¿Quién puede pagar por cada uno de nosotros en nuestro error? Solo Dios. Por eso Jesús tomó nuestro lugar. Por eso Dios se hizo carne. Por eso el nombre de Jesús es también Emmanuel, Dios con nosotros. Solo Dios en su eternidad no cambia. Y la palabra que acabamos de leer nos dice que este sacerdocio, en el versículo 24, es un sacerdocio inmutable. La inmutabilidad es un atributo de Dios. Nosotros podemos pensar una cosa y mañana pensar otra, pensar ahorita una cosa y en 10 minutos se nos olvida. A veces me preguntan, cada vez que estuve enfermo me decían: ¿y qué comiste ayer? Pues ni me acuerdo qué comí. A nosotros se nos olvidan las cosas. Dios no cambia. Dios no cambia. Jesús en su sacerdocio y en su entrega como fiador por nosotros es inmutable. Fallemos hoy y fallemos mañana y fallemos cada día de aquí a que Él vuelva en gloria, Él seguirá siendo nuestro fiador. ¿Por qué? Porque Él jamás va a faltar a su palabra. Y esto solo puede hacerlo porque nuestro Señor Jesucristo es Dios encarnado. ¿Por qué solamente Jesús puede dar la salvación? Porque era necesario que Dios en su santidad y en sus atributos de eternidad y de inmutabilidad pusiera por nosotros esa firma de fiador. Dios hecho carne se ha comprometido por ti y por mí. Solo Él nos puede dar salvación. En tercer lugar, solo Jesús es el camino al Padre.
Y aunque no lo leemos en hebreos, hermanos, entendemos esta salvación, entendemos la consecuencia que es el perdón que Jesús ha comprado para nosotros con su propio sacrificio. ¿Qué nos ha comprado? Una entrada asegurada a la presencia del Padre, la cual tenemos ya hoy en comunión desde hace un momento y la tendremos por toda la eternidad. Si pensamos un momento en esto y nos preguntamos cuál es el camino al Padre, tú y yo seguramente tendremos la respuesta: Jesús. Sin embargo, a nuestro alrededor hay toda una sociedad, una gran nube de testigos que dicen: no, este camino al Padre es la religión, ese camino al Padre son las buenas obras, ese camino al Padre son los santos, ese camino al Padre son las vírgenes, ese camino al Padre es la meditación trascendental y espiritual. Es que el camino al Padre pueden ser múltiples prácticas espirituales. Lo más terrible de todo es que muchas veces escuchamos estas respuestas y ni tú ni yo decimos que eso es una mentira. En aras de la tolerancia, que es un valor que últimamente se habla mucho de él y que creo que tiene una connotación muy equivocada para nosotros los cristianos, porque no se trata de tolerar ni el error ni el pecado, cuando ese error y ese pecado es contra de nuestro Señor. Y cuando alguien nos dice: es que esta es mi creencia de que de esta manera voy a llegar al Padre, nosotros con la palabra en la mano podemos decir: eso no es verdad. La palabra de Dios, Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿quién más? Nadie llega al Padre si no es por mí. Te aseguro que te sabes este pasaje de memoria. ¿A cuántas personas que te dicen: es que yo sé que puedo llegar al Padre de otro camino, que lo has repetido? Pero creemos que la palabra de Dios es verdad. Necesitamos vivir la palabra de Dios como una verdad. No podemos quedarnos callados ante el error. Esto no puede suceder. No le podemos decir a la gente: la salvación está en Dios, lo cual es cierto, y busca la manera que tú mejor quieras para acercarte a Dios, porque no hay muchas maneras. No hay ni siquiera tres, ni siquiera dos maneras. Hay una sola forma. Y la única forma es Jesús. Si no es en Jesús, si no es por Jesús, si no es por su gracia, si no es por su sacrificio, no hay camino al Padre. Y si tú y yo no estamos enseñando esto, estamos pecando. Santiago, el que sale de lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuidado con esto, hermanos. Hebreos 7:28 nos habla precisamente de que la ley constituyó sumos sacerdotes, dice, a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Esto era necesario. Era necesario que un sumo sacerdote ofreciera el sacrificio supremo, perfecto, perpetuo, inmutable. Y solamente Jesús pudo hacer esto. No podía ser otro hombre. No podía por sus debilidades. Solamente Dios encarnado, el Hijo de Dios, hecho carne en Jesús, pudo ofrecer el sacrificio que nos otorgaron salvación. Bueno, la pregunta original: ¿solo Jesús puede salvarnos? ¿Y nuestra respuesta tiene que ser hoy? Sí, solo Jesús puede salvarnos. ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Y cómo lo estamos compartiendo con la sociedad de hoy? Requiere respuestas. Solo Jesús puede salvarme a mí. Solo Jesús puede salvarte a ti. Esta es la respuesta que la Biblia nos da. Esta es la palabra revelada por Dios. Solo Jesús es el Hijo de Dios, mi gran sumo sacerdote y salvador. Y solamente a Él le damos la gloria. Tomemos el conocimiento de la palabra que hemos adquirido. Y con el valor de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida,
salgamos a compartir la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por él. Vamos a ver. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es perfecta, tu palabra nos enseña cómo son las cosas, sin lugar a duda. Ayúdanos, Señor, a meditar en cómo hemos usado esta verdad en nuestra propia vida y para dar testimonio de tu gracia en Jesucristo. Y que como iglesia, Padre, tomemos esta verdad del Evangelio, esta verdad de tu gracia, de tu amor, para compartir y responder en la necesidad de aquellos que hoy no están cercanos a ti. Mueve tu iglesia, Señor, a vivir la verdad de tu palabra, que lo tenemos en Cristo Jesús. Amén.